Vamos a regresar esta mañana a nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y ustedes saben, o si no, voy a decirles, que Pablo concluye esta epístola con una serie de mandatos o mandamientos breves o cortos. Y vamos a estudiar uno de ellos esta mañana, que se encuentra en versículo 13. Pero para preservar un poquito del contexto en la mente, vamos a empezar nuestra lectura en versículo 11 y leeremos hasta el fin del versículo 13. Entonces leamos 1 de Tesalonicenses 5, 11 al 13. Nuestro Dios dice por medio de Pablo: por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Y eso será el enfoque del sermón. Vivan en paz los unos con los otros. Vivan en paz los unos con los otros. Pablo dice: vivan en paz. Pero no explica en mucho detalle, pues no explica en ningún detalle, cómo hacerlo. ¿Cómo podemos vivir en paz? Si nosotros decimos, vamos a ser obedientes a este mandamiento, vamos a obedecer, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vivir en paz los unos con los otros en la iglesia y en particular en 2020? En este tiempo y en este lugar. Y lo que vamos a hacer es usar otras partes de las Escrituras, otros versículos y en particular otras enseñanzas de Pablo para llenar el espacio, para entender mejor el significado de este mandamiento: vivan en paz. ¿Cómo hacerlo? Pues usaremos otros versículos. Y para empezar vamos a usar versículo 11. Versículo 11, Pablo dice: por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros. Entonces vamos a combinar esos conceptos de vivir en paz, ¿cómo? Edificándose los unos a los otros y animándose los unos a los otros. Y la palabra animar significa mover el corazón. Mover el corazón o fortalecer el corazón. Y la palabra edificar significa construir, añadir una cosa sobre otro para formar algo más completo, algo más maduro. Entonces yo tengo un deber y ustedes tienen un deber de animarse, de mover el corazón del otro en una dirección positiva y también construir, edificar la vida, la madurez del otro, poquito por poquito, ayudándose los unos a los otros, ánimo y edificación. Entonces esos dos conceptos, animar y edificar, formarán el fundamento de nuestro entendimiento de cómo vivir en paz. Si nosotros estamos animándonos los unos a los otros y edificándonos los unos a los otros, viviremos en paz. Eso es la tesis, el argumento, pero vamos a demostrarlo en 5 puntos y vamos a prestar atención también a lo que Pablo dice en las Escrituras, en lo que Pablo dice no contribuye a la paz, lo que no anima, lo que no edifica, lo que destruye y desanima. Esas cosas también son importantes porque si voy a hacer lo positivo, necesito saber cómo evitar lo negativo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar el primer punto, número 1. Los dones son para otros. Los dones son para otros. Jesucristo, cuando ascendió a la diestra del Padre, Él desde el cielo derramó sobre su iglesia dones espirituales. Y esos dones para las ovejas de Jesucristo, esos dones
tenían un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esos dones es animar y edificar al cuerpo de Cristo, a las ovejas de Jesucristo. Y es necesario reconocer que si el Señor me da dones espirituales, si el Señor me capacita en una manera espiritual, yo tengo que reconocer esos dones no son para mí, son para otros. Cristo, por su Espíritu Santo, me da dones para animar y edificar a otros, no a mí mismo, no a yo mismo. Noten, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4 y versículo 12. Pablo dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Alguien que habla en otro idioma, y las lenguas son idiomas del mundo, idiomas actuales o reales, si uno habla en una lengua, Pablo dice, si no hay nadie para interpretar, no hables en otro idioma, porque no edifica a nadie sino a la persona misma. Mi don no es para edificarme a mí mismo, a yo mismo, sino si Dios me da el don de hablar en otro idioma, es para edificar a otros. Entonces yo predico en español a ustedes, en inglés a otro grupo que habla inglés, porque no sería de edificación si predico ahora en inglés, tampoco sería para edificación si después predico en español. Entonces el don no es para mi edificación, es para la edificación de otros. Y Pablo les anima a los corintios a anhelar los dones que son para la edificación de la iglesia. Si Cristo nos da dones espirituales, y no estoy hablando solamente de dones extraordinarias, sino dones ordinarias, dones espirituales, eso es mucho más que una lengua. Esos dones son para otros. Eso es necesario reconocer. Cristo quiere que los miembros de la iglesia sirvan a los otros miembros de la iglesia para su edificación. Si Dios nos da dones, pero no los usamos para edificar a otros, estamos malgastando, estamos arruinando lo que Dios nos ha dado. Esos dones no son para mi beneficio, sino para otros. Entonces no debo usar mis dones con propósitos egoístas o con soberbia. No es para mí, es para ti. Es para los miembros, las ovejas de Jesucristo. Y segundo, vemos que los dones que Cristo da a su iglesia por su Espíritu Santo no son solamente para otros, sino para todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia. Es decir, debemos evitar parcialismo o favoritismo. No debemos ser parcial a ciertas personas o tener favoritos en ciertas personas. No debemos tener grupitos en la iglesia, pero si nosotros solamente usamos nuestros dones para edificar a un grupo dentro de la iglesia, eso tampoco edificará, porque estamos edificando una porción del cuerpo de Cristo, pero no todos. Los dones que Cristo nos da son para todos. Si Dios nos enseña por medio de Pablo a vivir en paz, tengo que vivir en paz con todos. Si Pablo me dice, edifíquense y anímense, debo edificar a todos y animar a todos. Siempre debemos guardarnos contra divisiones en la iglesia. Pablo dice en Romanos 12, versículos 16 hasta el 18, dice, tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión.
No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. En esos versículos debemos tener el mismo sentir y no ser altivos. No voy a pasar tiempo con aquello, no voy a pasar tiempo con fulano porque, no sé, tienes una alta opinión de ti mismo y una baja opinión de otro hermano. Eso no es correcto, eso es incorrecto, no es apropiado en la iglesia. Entonces, ¿a quién voy a animar y edificar? A todos. No solamente mis amigos. Claro que tenemos amigos, tenemos personas a quienes tenemos una relación más cerca con ciertas personas. No niego eso, no es un problema, siempre y cuando mantengamos una amistad sincera con todos los hermanos. Entonces no estoy diciendo que todos son tu mejor amigo. No, vas a invertirte, vas a desarrollar una amistad con ciertas personas a un nivel más profundo que otros, ¿sí? Está bien, pero nunca debemos permitir que esto forme un grupito en la iglesia, una facción, una división. Los dones que Cristo nos da son para la edificación de otros, y los dones que Cristo nos da son para la edificación de todos. No voy a decir, solo voy a servir a los altos. Yo no voy a asociarme con los bajos. No, Pablo dice, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. Y dice, no sean sabios en su propia opinión. Si te aíslas en tu grupito, serás sabio en tu propia opinión, porque solamente oyes las opiniones de los que están de acuerdo contigo, ¿verdad? Los que son como tú. Si queremos vivir en paz, si queremos animarse los unos a los otros y edificarse los unos a los otros, tenemos que usar los dones que Cristo nos da para edificar a otros y a todos. Eso es necesario. Como dijo Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Hermanos, en nuestra cultura, en 2020, en los Estados Unidos y probablemente en todo el mundo, en las redes sociales y en el televisor, en los news, que no es news, pero es común hablar de otro grupo como demonios, como diablos. Son los horribles, son gente terrible. Son ignorantes. Yo sé que son ignorantes porque no están de acuerdo con lo que yo pienso y yo sé todo. Entonces ellos son ignorantes. No debemos hacer esto. Sí, no vamos a siempre estar de acuerdo con otras personas, pero no debemos tratar a los otros como, no sé, como demonios, como diablos. Debemos tener una caridad a todos los hombres. Y si permitimos que la cultura permea en la iglesia, si permitimos que la cultura de demonizar a los demás, si permitimos que esto entre en la iglesia, cuando haya diferencias, ¿cómo vamos a tratar a los que no están de acuerdo con nosotros? Vamos a empujarlos a la margen, al borde y decir, no, ustedes vayan a otro lugar, ustedes vayan allá, no quiero asociarme contigo. No, debemos unirnos y vivir en paz, y para hacerlo es necesario reconocer, tengo que edificar a los otros y sobre todo a todos los hermanos en la iglesia. No voy a permitir que nuestras diferencias nos dividan. Todos para uno y uno para todos. Eso es una frase común. Para concluir esos dos puntos, número 1 y número 2, pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo yo contribuir a los demás? ¿Cómo puedo yo servir a los otros y a todos en la iglesia? ¿Qué me ha dado Dios
¿Qué me ha dado Dios que yo puedo usar, que yo puedo contribuir para servir mi iglesia, nuestra iglesia? Yo soy una parte de este cuerpo de Cristo. ¿Qué me ha dado Dios que yo puedo entonces usar para servir? Y es fácil para todos animar y edificar. Todos pueden hacer esto. Número 3. Las controversias y contenciones deben cesar. Pero pastor, si cesamos esas controversias y contenciones, ¿de qué vamos a hablar? Buena pregunta. Las epístolas de Pablo nos dicen claramente que no era fácil vivir en la iglesia aún en los tiempos de Pablo. No había una paz perfecta en los tiempos de los apóstoles. Ellos no vivían en una época dorada. No, Pablo escribe a casi cada iglesia diciéndoles: cállense, por favor. Dejen de luchar. Dejen de enredarse en esas controversias. Pablo está diciendo en casi cada epístola: cálmense, por favor. Pórtense bien. Y Pablo en muchos lugares manda, con divina autoridad, manda que los cristianos dejen de combatir, dejen de luchar entre sí en asuntos de controversia y conflicto. Entonces, si nosotros vamos a promover la paz, si vamos a procurar y cultivar la paz, y vamos a edificar y animar, es necesario abandonar y cesar las controversias y contenciones. Leamos algunos versículos. Pablo dice en 1 Corintios 11:16: con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. La palabra traducida contencioso significa alguien que ama ganar. Una persona que le gusta ganar. Si hay una persona en la iglesia que debate porque le gusta ganar, Pablo dice: no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Cristo. El cristianismo no tiene tal costumbre, dice Pablo. Obviamente, es posible discutir o aún debatir diferencias e ideas en un espíritu de humildad cuando nuestro deseo es aprender o cuando nuestro deseo es edificar o animar. Es posible hacerlo. Pero si mi deseo es ganar, si me gusta ganar, hay dos opciones: o yo gano o tú ganas. Y esto crea un conflicto, crea una controversia y crea una división. Porque si yo gano, ahora tú eres mi discípulo, porque yo gané. Si tú ganas, yo me voy, porque yo no voy a ser tu discípulo. Pero debemos ser discípulos de Cristo. No de Pablo, no de Pedro, no de Apolos, no de Samuel, no de ningún hombre, sino de Jesucristo. Entonces la persona contenciosa, a él le gusta ganar. Y debemos desarraigar del corazón ese deseo de ganar. La gente de Atenas, una ciudad una ciudad griega en el tiempo de Pablo, dice acerca de ellos que les gustaba nada más que oír algo nuevo. Y les gustaba oír cosas debatidas. ¿Qué es esta idea, esta filosofía? Ok, danos los argumentos. Y escuchaban y decían, oh sí o no. Y había una cultura de debate, había una cultura de nuevas ideas y debates y todo eso. No debe ser así en la iglesia. Hoy en día tenemos lo mismo. Porque por las redes sociales y el televisor, conflictos y controversias y debates e ideas están
llegando a tu mente casi todo el día. Eso sí, eso no. Oh, eso no, eso sí. Todos los días, todo el día. Y nosotros decimos, paz, por favor, paz. Déjeme en paz. No quiero todo eso. Para algunos hay un gusto para ellos en el debate. Les gusta debatir. ¿Por qué? Porque el carbón es para las brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para provocar peleas. Es fácil pelear. Es fácil combatir y debatir. Es fácil luchar. Es muy fácil. Porque yo puedo... cuando uno pelea así, deja de controlarse. Por eso es fácil. Si tú quitas del carro los frenes, pues es fácil para el carro seguir porque no hay nada para pararlo. Así también, si nosotros quitamos los frenes, el autocontrol, el dominio de sí mismo, vamos a luchar, vamos a permitir que salga de la boca todo argumento porque no hay frenes. Esa persona rencillosa que le gusta ganar es contencioso porque no controla su propia boca. Por eso digo que es fácil debatir, es fácil pelear, es difícil controlar la lengua. Y al empezar, es fácil empezar, difícil dejar o cesar, ¿verdad? Como dice en Proverbios 17, el que comienza la contienda es quien suelta las aguas. Desiste pues antes que estalle el pleito. Es fácil empezar, es difícil cesar. Pero Pablo nos dice, pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué debo evitar una controversia? Porque engendra otro o otra u otra. Si nosotros participamos en una controversia, ahora estamos divididos. Antes no estuvimos divididos, ahora sí. ¿Por qué? Porque permitimos que esto entrara en nuestra relación y que nos dividiera. Pablo dice en Tito, capítulo 3, acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué anima y edifica? ¿Qué es bueno y útil para el hombre? Buenas obras. ¿Qué no es útil? ¿Qué no es bueno para el hombre? ¿Qué no edifica? ¿Qué no anima? Versículo 9. Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Pablo dice, las iglesias de Cristo no tienen tal costumbre de ser contencioso. Pablo dice, rechazar al hombre que causa divisiones. Las epístolas de Pablo son cortas. El Espíritu Santo ha dedicado una porción de todas ellas a este problema, contención, controversia en la iglesia. Al Espíritu Santo, esto es importante. El Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir mucho acerca de una falta de paz en la iglesia. Y nos dice varias veces en Corintios, en Romanos, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Tito y en otros lugares, no pelean entre sí. ¿Qué es útil y bueno para el hombre? Las buenas obras, dice Pablo. Yo debo animarte a buenas obras.
porque buenas obras serán de edificación. Pero si yo te ataco con controversias y preguntas que nadie puede contestar, ahora voy a provocar divisiones, voy a provocar diferencias entre nosotros. Podemos unirnos en buenas obras, pero no en esas genealogías y controversias y debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Son vanos, dice Pablo. Eso debe corregirnos, pero también debemos sentir una convicción en el corazón. Yo tengo una responsabilidad de promover la paz en la iglesia. Dios nos ha dado dones para enriquecer la vida de otros, edificar a los demás, animar a los demás, no destruir y desanimar a los demás. Vamos a continuar y vamos a pasar a una pregunta. Ok, nosotros debemos evitar controversia, debemos evitar conflicto. Bueno, está bien. ¿Significa esto entonces que yo no debo hablar con un hermano si lo veo en pecado? Yo veo a un hermano en pecado, pero no quiero una controversia, no quiero un conflicto. ¿Qué hago? El Espíritu Santo me ha mandado a evitar conflictos. Pero si yo menciono el pecado del hermano, esto puede posiblemente provocar un conflicto. ¿Qué hago? ¿Cuál responsabilidad debo cumplir? ¿Vigilar para mi hermano o no entrar en conflicto? ¿Ven el problema o el dilema? Pues para ayudarnos en esto tenemos que dar atención al número 4. Tenemos que mantener clara la diferencia o la distinción entre la ley y la libertad y la sabiduría. Una de las maneras más comunes por la cual en la iglesia hay conflictos y divisiones es una falta de distinción entre la ley y la sabiduría. ¿Cuál es la distinción? La ley de Dios establece lo bueno y lo malo, lo justo y lo pecaminoso, lo santo y lo pecaminoso. La ley de Dios dice, haz esto. Ahora hay una línea, no hagas esto, no cruces la línea, no seas transgresor de la ley. Eso es bueno, eso es malo. La ley de Dios claramente, absolutamente, eso es bueno, eso es malo. La ley de Dios establece esos bordes. La sabiduría es distinto. La sabiduría hace decisiones entre dos cosas legítimas. La sabiduría no distingue entre lo bueno y lo malo, sino lo mejor y lo peor. La sabiduría escoge entre dos opciones legítimas. La ley distingue dos opciones, uno legítimo, otro ilegítimo. Pero la sabiduría, dentro de la ley, dentro de todo lo bueno, todo lo legítimo, todo lo recto, todo lo justo, todo lo santo, la sabiduría discierne y distingue cuál prefiero o cuál debo usar cuál debo hacer entre dos opciones legítimas. Pero un problema es que a veces, o frecuentemente, cristianos convierten la sabiduría en la ley. Déjenme darles dos ejemplos. El libro de Proverbios contiene mucha sabiduría y es sabiduría bíblica que nadie debe ignorar. Pero no todo lo escrito en el libro de Proverbios es una ley absoluta. Hay sabiduría en el libro de Proverbios.
Entonces, por ejemplo, el libro de Proverbios dice, ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las fianzas vivirá confiado. Entonces, unos han dicho, ok, entonces yo nunca debo firmar mi nombre a un contrato. Y sobre todo, nunca debo firmar mi nombre como la segunda persona en un contrato. O dicen, el cristiano jamás debe tener deuda, no puede usar una tarjeta de crédito, no puede tener préstamos. El cristiano no puede tener estas cosas porque Dios los prohíbe. Porque están leyendo Proverbios y sinceramente están intentando obedecer a Dios, vamos a reconocer esto, pero toman lo que Dios nos da como sabiduría y lo convierten en una ley. Obviamente Dios nos avisa, tengan mucho cuidado, pero Dios no está prohibiendo absolutamente esas cosas, sino avisándonos de una posibilidad de peligro en algo bueno. Así también el libro de Proverbios nos avisa acerca de los peligros de alcohol. Que hay peligros, la borrachera es un pecado, obviamente. Uno no debe emborracharse. Pero unos entonces avanzan a decir que alcohol en completo, nadie puede tomarlo, es pecado tomar. Eso no es correcto. Obviamente es bueno o es malo, es pecado emborracharse. Eso no hay nada bueno en eso y todos deben mantenerse alejados de ello. Pero sabemos en las Escrituras que el Señor Jesús tomó vino, que el Señor Jesús hizo vino para una boda. Entonces no es pecado tomar, es pecado emborracharse. Pero muchos cristianos en la historia de la iglesia, muchos han prohibido 100% cualquier alcohol. Entonces, aunque sea una deuda, sea un contrato, sea alcohol, muchos cristianos han tomado algo de sabiduría y lo han convertido en una ley. En lugar de puedes o no puedes, dicen no puedes en ninguna manera. Ahora, quiero mostrar desde las Escrituras cómo esto puede posiblemente provocar conflicto en la iglesia. Y yo estoy hablando de alcohol o deudas como ejemplos de algo más grande. Son ejemplos de un principio. Leamos primero en 1 de Corintios 8, versículo 1. Pablo dice, con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, tenemos conocimiento, algo bueno, pero es posible usar este conocimiento en una manera que no edifica. El amor edifica. Ok, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos a desarrollarlo. En capítulo 10 del mismo libro, versículo 23, Pablo dice, todo me es lícito dentro del espacio de la ley, dentro de lo bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está refiriéndose a que en aquel tiempo había carne y vino que fueron ofrecidos a los ídolos de los griegos y los romanos. Una parte de la vida cúltica, la adoración de los paganos era ofrecer carne y vino a sus ídolos. Y entonces los templos a veces vendían la carne ofrecida y el vino ofrecido. Recibieron esos ofrecios o esos sacrificios, digamos, y luego vendían lo ofrecido. Y los cristianos debatían entre sí, ¿es lícito comprar en el mercado esa carne ofrecida a un ídolo? ¿O ese vino ofrecido a un ídolo? Proviene de la idolatría.
Eso proviene de adoración a ídolos, que claramente es un pecado. Pero a la misma vez es carne en el mercado. ¿Puedo comprarlo o no? Y había diferencias entre ellos. Y Pablo nos dice claramente, carne es carne. Tú puedes comprarlo sin pecado. Puedes comprar la carne. Porque dice Pablo, ídolos es madera y piedra y nada más. No existe. Y la carne es carne. Entonces no hay pecado en comida, dice Pablo. Pero, y cuando Pablo dice todos tenemos conocimiento, significa nosotros sabemos esto. Carne es carne, ídolos son falsos. Pero había cristianos todavía que no podían aceptar la idea de comprar y comer esa carne en el mercado. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, no pelean entre sí, sean sensibles a esas conciencias. Vamos a leer en Romanos 14. Romanos 14, versículo 14 hasta 21. Yo sé, y estoy persuadido en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias. Pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Aunque sea lícito, puede que no edifique, dice Pablo. Entonces, aunque sepamos que la carne en el mercado es lícito, no es pecado comprarlo o comerlo, si un hermano cree que sí, sinceramente, yo debo amar a mi hermano más que a mi libertad. Es mejor edificar a mi hermano y no causar un tropiezo que insistir en mi libertad. Yo debo estar preparado a renunciar a mi libertad para el beneficio de mi hermano. Entonces tenemos un balance, tenemos libertad. La ley de Dios y la sabiduría de las Escrituras nos dan una libertad legítima en muchas cosas. Y no debemos convertir la sabiduría en la ley, pero tampoco debemos insistir en nuestra libertad en una manera que causará tropiezo para un hermano. Dice en versículo 19, dijo Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tu conciencia es más importante que mi estómago. A mi estómago le encanta la carne y le encanta el vino. Pero yo te amo. Y yo te amo más que la carne. Y yo te amo más que el vino. Entonces, si esas cosas son tropiezo para tú, si vienes a mi casa, no es necesario comer carne, no es necesario tomar vino, no es necesario, porque tú eres más importante a mí que esas cosas. Entonces no debemos prohibir lo que Dios ha permitido, pero tampoco debemos insistir en algo que una persona no está listo para participar en esta cosa. No debemos presionar. No debemos prohibir lo que Dios ha permitido, pero tampoco debemos presionar lo que una conciencia teme. No, creo que es pecado. Ok, entonces no lo hagas. No quiero que lo hagas.
Si crees que es pecado, si crees que es inmundo, no lo hagas. Y yo quiero preservarte, yo quiero protegerte, yo quiero ayudarte en eso. Un lado reduce la libertad de Dios, pero otro lado presiona la libertad. Y los dos tienen que vivir en paz. Lo difícil a veces es que la persona con conocimiento es difícil para él porque piensa, yo tengo razón. Yo sé que mi lado es el lado correcto. Es lícito esa carne. Es lícito comprarlo y comerlo. Es lícito tomar este vino. Yo lo sé. Y las escrituras están de mi lado. Pero Pablo dice, todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay algo más importante que tu conocimiento, y es la conciencia de tu hermano. Entonces, cuando Pablo en primera de Tesalonicenses nos dicen, vivan en paz, edifíquense, anímense, tenemos que tomar esta enseñanza y decir, ok, yo no voy a prohibir lo que Dios ha permitido, no debo hacerlo, pero tampoco voy a presionar a mi hermano a participar en algo de que no está persuadido. Porque yo quiero proteger su conciencia. Yo no quiero que mi hermano salga de mi casa pensando, ¿pequé cuando comí esto o bebí esto? ¿Pequé? Yo no quiero que mi hermano salga de mi casa con una conciencia cargada de pecado. No, al contrario, yo quiero que mis hermanos vivan en paz, en su conciencia. Hermanos, vamos a concluir con el quinto punto. Yo voy a apurarme un poquito. Hemos visto que Dios nos da dones para servir a otros y a todos, que debemos abandonar las controversias y las contenciones. Debemos respetar la ley y la sabiduría de Dios, pero tampoco las sensibilidades de la conciencia del otro. Finalmente, debemos unirnos en una unión verdadera. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos vivir en paz? Pues, ¿qué tenemos en común? ¿Qué puede ser el fundamento de nuestra unión? ¿No será un partido político? ¿No será nuestro origen? Somos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes lugares, de diferentes edades. Hay muchas diferencias entre tú y tú y tú y tú y yo y los demás. Todos nosotros tenemos diferencias. ¿Qué nos unirá? ¿Qué puede ser el fundamento de nuestra unión, una unión verdadera? Pues Pablo ya ha dicho en 1 de Tesalonicenses, en capítulo 4, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó de los muertos. Nosotros creemos, dice Pablo, nosotros en común creemos y confesamos con la boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y dijo Pablo en capítulo 5, Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha destinado. Tenemos el mismo destino. Hermanos, los Estados Unidos deben cambiar su nombre a los Estados Desunidos. No vamos a encontrar nuestra unión en los Estados Unidos. Ellos están devorándose, dividiéndose y devorándose. Nosotros, como ya dije, no debemos ser iguales, no debemos actuar así. Debemos ser diferentes en la iglesia. ¿Qué nos une? La misma confesión. El mismo Salvador. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo, las mismas Escrituras,
Sí. Y esas cosas deben animarnos. Me siento animado porque el mundo me desanima. Los Estados Unidos me desanima. California me desanima. El condado de Los Ángeles me desanima. Mi familia quizás me desanima. Hay división y conflicto y controversia. Pero en la iglesia tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, las mismas Escrituras, el mismo destino. No la ira, sino la salvación. La misma esperanza que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y juntamente con Él seremos nosotros resucitados. Hay unión verdadera en esto. Y por eso, hermanos, la cena del Señor es tan importante. Nosotros proclamamos juntos la muerte del Señor Jesucristo hasta su venida, hasta su regreso. Y por eso Pablo en 1 Corintios insiste en que los corintios resuelven sus diferencias para que puedan unirse en la cena del Señor. Hermanos, nosotros tenemos una unión verdadera, aunque no la veamos siempre. Regocíjense, sean animados, tenemos la misma familia en Dios. Y si nosotros estamos comprometidos a animarse los unos a los otros y edificarse los unos a los otros y vivir en paz, Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá. Entonces les exhorto, les animo, les amonesto a vivir en paz, evitando lo que no contribuye a la paz. Y promoviendo y procurando todo lo que sí promueve la paz. Los dones que tienes son para edificación de otros. Las controversias y contenciones no edifican a nadie. La ley y la libertad hay que respetar, pero con sabiduría y sensibilidad y paciencia. Pero sobre todo tenemos una unión verdadera en Jesucristo. Y podemos y debemos animarnos y edificarnos en Él y con su ejemplo. Vamos a concluir leyendo de Romanos 15, 1 al 6. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es mi oración, mi petición a Dios, mi deseo, que Dios les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo, como dijo Pablo, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean animados entonces, hermanos. Los Estados Unidos están desunidos, pero la iglesia sí tiene una unión verdadera. Y podemos y debemos regocijarnos en esto y decir gracias a Dios y que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguir en esta paz y vivir en esta paz. Que Dios nos bendiga en esto. Amén. Oremos.